الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, el Señor de los primeros y de los últimos. Alabado sea Allah, aquel con cuyo recuerdo se tranquilizan los corazones. Alabado sea Allah por habernos hecho llegar al mes de Ramadán. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto Allah, único sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero, el mejor maestro, el líder de los musulmanes. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Amén. Ciertamente las mejores palabras son las palabras de Allah, el Corán, y ciertamente la mejor guía, el mejor camino es el camino del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y los peores asuntos son las innovaciones en la religión, pues toda innovación conlleva el desvío, toda innovación es un desvío y todo desvío conlleva al infierno. Y toda innovación conlleva al infierno. Le pedimos a Allah que nos proteja del infierno y nos haga entrar al paraíso con su misericordia. Amén. Me alegra enormemente volver a reunirme aquí con todos vosotros, hermanos y hermanas. Alabo a Allah por haber hecho que nos reunamos en esta mezquita para así adorarle. Inshallah, quiero empezar como siempre, como todos los ramadanes, dando unos breves consejos que tienen que ver con el ayuno, con los ayunantes, con Ramadán. Inshallah, empezamos la clase de hoy. Los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siempre que llegaba un nuevo mes en el calendario lunar islámico, hacían una súplica que les había enseñado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y sería muy bueno que todos nosotros memorizáramos esta súplica, porque si uno tiene en cuenta estas súplicas, su corazón se purifica más, te estás más cerca de Dios y puedes entender, puedes aprovechar más ese mes en el que estás. Entonces los sahaba, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, siempre que llegaba un mes nuevo en el calendario lunar, ya sea Sha'ban, ya sea Ramadán, ya sea Dhul Hijjah, ya sea Muharram, ya sea Safar, ya sea Rabi' al-Awwal, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre que llega un nuevo mes, hacían un dua, hacían una súplica. Y esta súplica
muy pocos la conocen, pocos musulmanes la conocen, pero es importantísima porque cuando analicemos el significado, veremos que es una súplica que reúne todo lo bueno. Entonces, esta súplica la transmite el gran sabio del hadith, el imam al-Baghawi, rahimahullah ta'ala. Y la cadena de transmisión, el isnad bisanadin sahih, como قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. Entonces, كان الصحابة يقولون إذا دخل الشهر, decían lo siguiente: اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وجوار من الشيطان ورضوان من الرحمن. Entonces los sahaba, siempre que llegaba un nuevo mes, decían esta dua, esta súplica. En español, ¿qué quiere decir? Empezaban diciendo, y esta súplica, tal como dicen los sabios del hadith, هذا الدعاء أو هذا الحديث له حكم الرفع. له حكم الرفع. Este hadith es como este hadith los sahabas lo han aprendido porque el profeta se los enseñó. Entonces empieza diciendo: Allahumma adkhilhu alayna bil amni wal iman. Oh Allah, haz que este mes tengamos mucho imán. Facilítanos hacer buenas obras. Facilítanos apartarnos del ma'asi, del haram. Y haznos que tengamos el imán muy alto, muy fuerte. Y al mismo tiempo, oh Allah, danos seguridad en nuestra ciudad, en nuestro país. Es decir, que vivamos sin miedo, que no tengamos terror, ni pánico, ni desequilibrio, ni que alguien intente invadirnos o cosas por el estilo, sino que haz que vivamos, ya Allah, en paz, en seguridad. Al-amn en idioma árabe. Allahumma adkhilhu alayna bil al-amn wal iman. Y fijaos, abro paréntesis, qué importante es la seguridad. El profeta sallallahu alaihi wasallam pedía esto, seguridad, a diferencia de lo que quieren hacernos ver algunos criminales, los llamados terroristas. Ellos no quieren la seguridad en los países, ellos no quieren la seguridad en las ciudades, ellos van en contra de lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñó, porque el profeta cada mes hacía este dua, pedía a Dios que le dé la seguridad, el amn. Y fijaos cómo Allah también nos recuerda esta gran bendición, la bendición de tener seguridad en nuestras ciudades. La bendición de tener seguridad en nuestras ciudades y en nuestros países. Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona también en el Corán, para que veáis que es importantísimo la bendición de tener seguridad, la bendición de vivir tranquilos y en paz, sea donde sea. Le dice Allah, está en Surat Quraysh, dice Allah a Quraysh en el Corán, y es un mensaje para todos nosotros también, dice Allah al final de la sura: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. Esto es lo que nos interesa, el final, وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. Dice en español lo que se puede traducir como, dice Allah en el Corán, que adoren al Señor de esta casa, es decir, la Kaaba, ya que Él los alimentó cuando tenían hambre y les dio seguridad cuando tenían miedo, para que no sientan ningún miedo. Fijaos entonces cómo la seguridad es algo importantísimo en la vida del musulmán, y por eso los sahaba lo pedían cada mes nuevo que entraba en el calendario lunar, lo pedían. Y por eso es importantísimo que todos nosotros, musulmanes y musulmanas, cooperemos en que haya seguridad en nuestros países, en que cuando veamos que alguien quiere desestabilizar la ciudad en la que vivimos o el país en el que vivimos, advertirle y aconsejarle de que ese no es el camino, eso va contra el mensaje del profeta sallallahu alaihi wasallam, eso va contra el mensaje del Islam. Después empieza diciendo: Allahumma adkhilhu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam. Oh Allah, y danos as-salama, es decir, ay as-salama min kulli shay, min kulli afa, min kulli dur, min kulli ma yasu. Te pedimos, oh Allah, que nos mantengas a salvo de todo lo malo. Salama, de todo lo malo, ya sea de caer en la incredulidad, ya sea de desviarnos, ya sea de cometer el haram. Protégenos de caer en todo lo malo. Te pedimos que nos hagas que estemos a salvo de todo lo malo. Y nos des también Islam.
Es decir, haznos que sigamos aferrados a este Islam, porque la clave, hermanos y hermanas, no es cómo se empieza, tal como dicen nuestros sabios, la clave es cómo se termina. Ahora tú puedes ser musulmán, todo está bien, pero ¿quién no te dice que dentro de 2-3 años te pase algo malo y dejes el Islam? Y entonces de nada te habrá servido haber sido musulmán 40 años, 50 años, 60 años. Si al final acabas tu vida saliendo del Islam, de nada te servirá ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y si mueres en ese estado, solo te espera el infierno eternamente. Por tanto, el profeta cada mes pedía a Allah que le afirme siempre en el Islam, que le mantenga siempre firme y recto en el Islam. Y termina diciendo: oh Allah, te pedimos que nos protejas de Shaitán, de seguir los pasos de Shaitán, de dejarnos engañar por Shaitán, de seguir la fitna de Shaitán. Siempre te pedimos que a Shaitán lo pongas de un lado y nosotros de otro lado diferente, es decir, protegidos. Y al final dice: yo, Allah, te pedimos que hagamos buenas obras, hasanat, ajr, a'mal salihah, para así alcanzar tu satisfacción, para que tú, ya Allah, estés satisfecho con nosotros, para que tú, Allah, nos des tu ridwan, tu complacencia, al-rida, para que así estés complacido con nosotros. Por tanto, cada mes es bueno hacer este dua, porque los sahaba lo hacían, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam se los enseñó. Bien, estamos ayunando. Es parte de la sunna que el ayunante, cuando sea el adán, al Maghrib, o cuando llegue el tiempo del Maghrib, se apresure a romper el ayuno. No tardes, hermano y hermana. Una vez que escuches que ha llegado el Maghrib, apresúrate a romper el ayuno. No hagas como ciertas personas que quizás a lo mejor... No hagas como ciertas personas que a lo mejor por su ignorancia dicen: yo todavía no voy a romper ahora el ayuno, voy a quedarme un rato más, todavía estoy liado en la cocina preparando unas cosas, bueno, comed vosotros, yo después como. Y piensa que cuanto más tarde en comer, más hasanat tiene, y esto es un error. En la sunna es correr, nada más que es el Maghrib, corre y come, empieza a comer, no tardes, porque esa es la sunna. Lo que sí hay que retardar es el suhur, y inshallah el jueves que viene hablaremos, inshallah, más a fondo sobre el suhur, sobre cuándo es, etcétera, etcétera. Estás ayunando, es de día, y alguien te provoca, alguien te insulta. Estás en el mercado, en la tienda, en la calle, y alguien te provoca, se quiere pelear contigo, te insulta. ¿Cuál es la sunna? La sunna es que te calmes, seas paciente y digas 2 veces un dua. Digas 2 veces una frase, y es: inni sa'im, inni sa'im. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico: فَإِذَا شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ inni sa'im, inni sa'im. Si alguno de vosotros os insulta a alguien, o se quiere pelear con vosotros, o os provoca para discutir, tienes que responder 2 veces: inni sa'im, inni sa'im. ¿Por qué? Dicen los sabios: para recordarte a ti mismo que estás ayunando. No te dejes llevar por lo que te está diciendo eso. Cálmate, estás ayunando, estás en una ibada. Quizás si respondes vas a perder todo el ajr, toda la recompensa de ese día, o se verá muy disminuida tu recompensa. Y la segunda hikmah que dicen los sabios, inni sa'im, es para que el otro escuche que estás ayunando y te respete. Ese que te está provocando, ese que se quiere pelear contigo, al saber que tú estás ayunando, ya va a decir: subhanallah, no me tengo que pasar con él, este está ayunando, hay que respetarle. Y es un recuerdo tanto para ti como para esa persona. Por tanto, si alguien quiere discutir con nosotros y estamos ayunando, decimos 2 veces inni sa'im, y te vas de ese sitio, no le respondes ni le sigues el juego o el rollo. Bien, llega el momento del adán. Llega el momento del adán. ¿Con qué rompo el ayuno? ¿Qué como primero? No hace falta decir, hermanos y hermanas, que tú puedes comer todo lo que quieras siempre que sea halal. Siempre que sea halal. Puedes romper el ayuno con lo que quieras, pero tendrás mucho más hasanat, mucho más ajr, te acercarás mucho más a Allah, Allah te enaltecerá más, te elevará más si empiezas a romper el ayuno con dátiles, at-tamr, con dátiles. Esta es la sunna, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam rompía primero el ayuno con dátiles, y si no hay dátiles, agua.
Si no hay dátiles, agua. Lógicamente, como dijimos antes, puedes romper el ayuno con un zumo de naranja, un zumo de melocotón, un bocadillo, etc. No pasa nada. Pero si quieres ganar hasanat, ajr, que Allah te enaltezca, rompe primero el ayuno con dátiles. Y si no hay dátiles, agua. Ya que imaginaos, 2 personas han ayunado. Los 2 han ayunado y el primero rompe el ayuno con un zumo de naranja y el otro con dátiles. El que ha roto el ayuno con dátiles tiene más hasanat, más ajr ante Allah que el que ha roto el ayuno con un zumo de naranja o cualquier otra cosa halal. ¿Qué digo? ¿Qué digo cuando empiezo a comer? ¿Cuál es el dua que se dice en el iftar a la hora de comer? Hay un dua que aparece en muchos libritos pequeños y demás que no es correcto, no es cierto, es débil, es daif, que no hay que decirlo, pero está muy extendido entre los musulmanes, lo conocen muchos musulmanes, pero no hay que decirlo porque es daif, el hadith es daif, y es el famoso dua que dice Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Esto no hay que decirlo, este es un hadith daif. El profeta sallallahu alaihi wasallam no se autentifica que haya dicho eso. Lo que sí dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam es otro dua que sí hay que decirlo porque es un hadith sahih, está en Abu Daud, lo reporta el sabio del hadith Abu Daud y el sahabi Abdullah ibn Umar. Entonces Abdullah ibn Umar nos dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre que rompía el ayuno hacía este dua. ¿Cuál? Decía ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Esto es lo que hay que decir. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ¿Qué quiere decir en español? Ha desaparecido la sed, se han mojado las venas y inshallah hemos conseguido la recompensa de Allah. Inshallah hemos conseguido la recompensa de Allah. Esto es a modo resumido, inshallah, los consejos que quería decir. Y antes de levantarnos a rezar, diré otro consejo relacionado al witr, relacionado al tarawih, inshallah. Ahora sí, empezamos con la clase de hoy. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا لا حول ولا قوة إلا بالله. Hoy nos reunimos aquí, hermanos y hermanas, para hablar de un tema importantísimo, para hablar del Corán Karim. Hemos explicado por la bendición de Allah en ramadanes anteriores, en esta mezquita, hablamos de Surat al-Fatiha. Explicamos Surat al-Fatiha por completo, de principio a final. Y hoy, en estas clases, inshallah, que me toquen aquí con vosotros, hermanos y hermanas, en esta mezquita, vamos a explicar otra aleya del Corán. Vamos a explicar la mejor aleya del Corán. A'zamu ayatin fil Corán. Eso es lo que vamos a explicar en estas semanas que tengamos aquí clase con vosotros. ¿Y cuál es la mejor aleya que hay en el Corán? ¿Cuál es A'zamu ayatin fil Corán? Todo tiene que ser con delil, hermano. No te vamos a hacer caso, hermano Bishan, hasta que nos traigas el delil que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que eso es así. Por supuesto, hermano y hermana, nos reporta el imam Muslim en su Sahih un hadith de Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b, un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, nos dice عن أبي بن كعب قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أي آية من كتاب الله معك أعظم أي آية من كتاب الله معك أعظم قلت الله ورسوله أعلم قال يا أبا المنذر أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر رواه مسلم. Este es el hadith. Nos dice Ubay ibn Ka'b, una vez, un día estaba con el profeta sallallahu alaihi wasallam y me dijo, oh Abul Mundir, esta es su kunya. ¿Qué es la kunya? Muchas veces escuchamos Abu Fulan, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Bakr al-Siddiq, Abu Muhammad, por ejemplo, Abu Omar, Abu Mu'ad, etcétera, etcétera. ¿Qué es la kunya para los árabes? Kunya, Abu. Entonces, kunya es todo lo que sea Abu Fulan o Ummu Fulan. Si es mujer, se le dice, por ejemplo, Ummu Fulan. Tiene un hijo que se llama, por ejemplo, Muhammad, entonces a esa mujer se le llama Ummu Muhammad. Tiene un hijo que se llama Omar, pues se le dice Ummu Omar. Tiene una hija que se llama Fátima, pues se le dice Ummu Fátima, etc. Entonces, la kunya, ¿qué es la kunya para los árabes?
La cuña, cuando los árabes querían respetar a alguien, elevar el grado a alguien, le llamaban por su cuña. Es cuando nosotros aquí llamamos a alguien don fulano o doña fulana. O en Amazigh cuando decimos sifrán o sifrán y demás. Entonces es una señal de respeto. Los árabes no decían don y doña, ni sí, decían Abu fulán o fulán. Entonces siempre que escuchéis Abu o es porque le están dando respeto a esa persona, porque la están enalteciendo. Por eso es la cuña. Por eso veréis que, por ejemplo, en Medina, en la Meca y demás, como está muy extendido esto de la cuña, casi nunca se llaman por el nombre que tiene la persona. Si una persona se llama Muhammad, casi nunca le llaman Muhammad, siempre le llaman Abu Fulán. Por ejemplo, tiene un hijo que se llama Omar, le dicen Abu Omar, porque siempre quieren hablar con respeto a los demás y casi nunca le llaman por los nombres que tienen, sino por su cuña. Bien, entonces este compañero, el profeta sallallahu alaihi wasallam, nos dice, una vez estaba con el profeta y el profeta le dice, Ya Abul Mundir, esta es su cuña, porque su nombre es Ubay, pero su cuña es Abul Mundir. Entonces el profeta le dice, porque el profeta habla, para que veáis, hablaba con respeto a la gente. El profeta es mejor que él. Y aún así el profeta le habla con respeto. No le dice, Ya Ubay, así, sino le dice, Ya Abul Mundir, enalteciéndole, dándole respeto. El profeta le decía, Ya Abul Mundir. ¿Cuál es? Porque Ubay era alguien que tenía el Corán memorizado. Era de la gente que tenía todo el Corán memorizado. Hafid li kitabillah. Dice, de todo el Corán que tienes memorizado, ¿cuál es la mejor aya que hay? De todo el Corán. ¿Cuál es la mejor aya? Ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. ¿Cuál es la mejor aya que tienes memorizada del Corán? ¿Cuál? Entonces Ubay, por respeto al profeta sallallahu alaihi wasallam, porque el profeta sabe más que él, entonces temía hablar con algo que el profeta no le dio permiso. Entonces le dijo, Allahu wa rasuluhu a'lam. No lo sé. Allahu wa rasuluhu a'lam. El profeta insistió otra vez, oh Abul Mundir, ¿cuál es la mejor aleya que tienes memorizada del Corán? Y ahí Ubay, como ya vio que el profeta estaba insistiendo, que el profeta quiere que dé una respuesta, entonces pensó y al instante le dijo, ¿cuál es Ayat al-Kursi? Le dijo, empezó a recitar y dijo, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Esto es Ayat al-Kursi. Entonces el profeta, al ver que la respuesta es correcta, le dijo, Liyahnika al-ilm, Abul Mundir, que felicidades, has acertado, oh Abul Mundir, has dado la respuesta correcta. Dice, me pegó en el pecho, me dio una palmada así en el pecho y me dijo, muy bien, felicidades, has acertado. Entonces, primer beneficio que sacamos de este hadith, que la mejor aya del Corán es Ayatul Kursi. Si se os preguntan cuál es la mejor aya, sin dudar decid Ayatul Kursi. Segundo beneficio de este hadith, el profeta, ¿por qué le felicitó? Le felicitó por el ilm. Le dijo felicidades por algo relacionado al ilm, al conocimiento. Y esto es un mensaje para todos nosotros, para que así nos interesemos en el ilm, nos interesemos en aprender, en buscar el conocimiento, porque el profeta felicita y se alegra por cosas que tienen que ver con el conocimiento, tal como le dijo a Abul Mundir, a Ubay ibn Ka'b. Y fijaos cuánto conocimiento tenían los sahaba. Por eso el din hay que aprenderlo después del profeta de los sahaba. El din se aprende tal como lo entendieron los sahaba, no tal como lo entienden la gente de ahora o tal como lo entiende mi vecino o mi primo, etc. El din se entiende tal como lo entendieron los sahaba. ¿Por qué? Porque ellos eran los que sabían mucho árabe. Ellos eran árabes y entendían bien el Corán, entendían todo lo que les decía el profeta. ¿Y por qué? Porque además les enseñó directamente el profeta. Los sahabas aprendieron de la mejor persona que ha pisado esta tierra, aprendieron de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y por eso el din se aprende de ellos. Entonces los sahabas tenían muchísimo conocimiento. ¿Quieres la prueba de que tenían mucho conocimiento? Este hadith. El profeta le dijo de todas las aleyas que hay el Corán, ¿cuántas ayas tiene? ¿Cuántas aleyas tiene el Corán? Tiene más de 6.000 aleyas. Más de 6.000
aleyas. Y de las 6.000, el profeta le dijo a este sahabi, respóndeme ahora. No le dijo, bueno, te doy una semana, piénsatelo, y dentro de una semana o un mes me respondes y me dices cuál es la mejor aleya que tú crees. Al instante, este sahabi al instante dijo, Ayat al-Kursi, mubashara, directamente. Esto te hace ver cuánto conocimiento tenían los sahaba, y por eso el din lo aprendemos de ellos, porque tenían muchísimo conocimiento. Y fijaos también, ¿por qué no pensó en las aleyas que hablan del Jannah, del paraíso? Y dijo, y habría dicho, la mejor aya son las aleyas que hablan del paraíso, pero no. Tampoco dijo las aleyas que hablan del infierno. Hay muchas aleyas en el Corán que hablan de Jahannam, del infierno. Tampoco dijo eso. Hay muchas qisas, muchas historias en el Corán del profeta sallallahu alaihi wasallam, por ejemplo, Duha y demás, diciéndole a Allah, ¿acaso no te encontró huérfano? ¿Por qué Ubay ibn Ka'b no dijo, voy a decir mejor las aleyas que hablan del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que seguro esas son las mejores? No, tampoco pensó en eso, ni empezó a pensar en la historia de Musa con Firaón, ni nada. Ni las aleyas que hablan del hajj, ni las aleyas que hablan del halal o el haram, nada de eso, sino que pensó en Ayat al-Kursi. ¿Por qué en Ayat al-Kursi? Porque Ayat al-Kursi habla de Allah. Es una aleya entera que solo habla de Allah. Y porque lo más importante en este mundo, en este universo, es Allah. Lo más importante es adorar a Allah. Por eso Ubay dijo Ayat al-Kursi directamente, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam les enseñó que lo más importante en la vida del musulmán es el tawhid, es la unicidad a Allah, es adorarle a Él. Esa es la base de toda nuestra vida, hermanos y hermanas, porque sin tawhid, sin unicidad de Allah, si no adoramos a Allah, estamos perdidos. Vamos a sentirnos siempre mal, con ansiedad, con depresión, etcétera, etcétera. Pero cuando adoramos a Dios, ya estamos tranquilos. Porque el esclavo, nosotros somos esclavos todos, por más que uno tenga más dinero o más posición que otro, pero todos ante Allah somos esclavos. Ibad, todos somos esclavos ante Allah, y el esclavo, Allah ha decretado que nosotros solamente estamos tranquilos y felices si adoramos a Allah. Si no adoras a Allah, te van a pasar miles de problemas, vas a hacer miles de cosas, pero no te vas a sentir feliz. Ve y pregunta, dicen los sabios, a la persona que tenga más dinero, pregunta a la persona que haya disfrutado de todo, que haya probado de todo, verás que son las personas que más ansiedad tienen y más sufren. Siente que nada le llena, nada le da tranquilidad, pero una vez que se empieza a adorar solo a Allah, una vez que empieza a rezar, una vez que empieza a asistir a los masajid, ya encuentra la raja, ya encuentra la paz. Por eso dice el poeta árabe, unos versos poéticos sobre esto, dice: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. En español, mueve tu corazón por todos los caminos del amor que quieras, es decir, prueba lo que te dé la gana, que el verdadero amor solo es para el primer amado, es decir, para Allah, porque Él es quien nos ha creado por primera vez, Adam y Hawa. Mueve tu corazón por todos los caminos que quieras del amor, que el verdadero amor solo es para el primer amado. Dice: ¿cuántas casas la persona entra para habitarlas? ¿Cuántos hogares entra para habitarlas? Pero su tranquilidad, su paz siempre está en la primera casa. Su paz y tranquilidad siempre está en la primera casa. ¿Cuál es la primera casa? El paraíso, porque ahí es donde vivió por primera vez Adán y Hawa. Ahí es donde estuvieron por primera vez. Por eso esa es la primera casa a la que ansiamos, anhelamos volver, inshallah, al paraíso. Y por eso no estarás tranquilo y feliz, excepto si haces cosas que te lleven a ese paraíso. Si rezas, haces caridad, ayunas, ayudas a alguien que tenga una carga pesada por el camino. Estás, por ejemplo, en el autobús, entra una mujer mayor o un hombre mayor, le dejas, te levantas y le dejas que se siente, sea judío, sea cristiano, sea alguien que niega a Dios, pero tú haces el khair, el musulmán hace el khair, sea con quien sea, independientemente de la religión que profese esa persona, porque el musulmán irradia siempre luz y bienestar y generosidad a todas las personas. Por tanto, fijaos, Ubay ibn Ka'b dijo Ayat al-Kursi, porque el tawhid es lo más importante que hay en la vida de las personas. Y Ayat al-Kursi, esta gran aleya del Corán, es sunna recitarla, decirla en 8 momentos del día.
8 momentos del día es muy bueno decir esta Ayatul Kursi entera, porque si la dices, Allah te purifica mucho tu corazón, vas a estar feliz y vas a estar muy cerca de Allah. Ayatul Kursi. Hay 8 momentos en los que se tiene que decir. Perdón. Empezamos. Los 5 primeros después de cada salat. Después rezamos nosotros 5 veces al día. Entonces, después de cada salat, después de que termines cada salat, recita Ayatul Kursi. Después de cada salat, recita Ayatul Kursi. Entonces ya son 5. Hemos dicho son en 8 momentos del día. Entonces, un momento después de cada salat. Ya son 5. ¿Cuál es la recompensa para quien dice Ayatul Kursi después del salat? Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico, quien diga Ayatul Kursi después de cada salat, si Allah decreta que muera, entrará al paraíso. Fijaos qué gran ayuda. Si tú dices Ayatul Kursi, imagínate, vas por la calle y Allah ha decretado que te atropelle un coche y te mueres, si antes habías dicho Ayatul Kursi, inshallah entrarás al paraíso. Esta es la recompensa de decir Ayatul Kursi después de cada salat. Ya sea, y como decimos siempre, quien dice La ilaha illallah, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, entrará al paraíso. Toda persona que diga La ilaha illallah y muera siendo musulmán, entrará al paraíso. Eso sí, ya sea directamente o ya sea después. Si tenía pecados, entra al infierno, Allah lo purifica de esos pecados, es castigado y después sale y va al final al paraíso. Por tanto, cuando leamos hadices que digan entra al paraíso, es una de dos: o entra directamente o entrará después de ser castigado y después entra al paraíso. Por eso es muy importante decir estas aleyas, Ayatul Kursi, para así, inshallah, entrar al paraíso. Sexto momento, ¿cuándo se dice? Antes de ir a dormir. Antes de ir a dormir hay que decir Ayatul Kursi. Antes de ir a dormir. ¿Por qué? Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, porque quien diga Ayatul Kursi antes de ir a dormir, dice el profeta, Allah te protegerá durante toda la noche y no se te acercará ningún shaitán. Ningún shaitán. O aquellos que tienen hijos que no pueden dormir por las noches. O aquellas madres que tienen hijos que les cuesta conciliar el sueño. Enséñale a tu hijo Ayatul Kursi y verás que se le irá todo el miedo que siente. Todo el miedo que siente se le irá. Y por eso, abro paréntesis, es muy bueno que cuando eduquemos a nuestros hijos de los errores en el que caemos muchos musulmanes, asustamos a nuestros hijos con monstruos. Le decimos, duerme, si no va a venir un monstruo, te va a comer. Eso es un error. Eso es, la yanbaghi que el musulmán diga estas cosas a sus hijos, porque educas a tus hijos a que siempre estén teniendo miedo de cosas que no ven. Al contrario, enséñales a tus hijos el Corán, Ayatul Kursi, antes de dormir, para que duerma tranquilo, relajado, sin miedo ni nada. Y Allah, el profeta te dice, quien recita Ayatul Kursi antes de dormir, Shaitán no se le acerca y Allah está ahí, Allah está protegiéndote durante toda la noche. Decía, es parte de la sunna decir Ayatul Kursi en 8 momentos durante el día. Hemos dicho 6, una después de cada salat, la sexta al dormir y la séptima o la octava, una por la mañana y otra por la noche. Una al Fajr, cuando sea el Fajr por la mañana, y la otra por la noche cuando llegue el Maghrib. Porque hay diferencias de opinión entre los sabios en cuándo se considera el Masa. Porque tenemos los adkarus sabah y el Masa. Entonces hay diferencias en el Masa. ¿Cuándo es el Masa? ¿Empieza por al-Asr o empieza al Maghrib? La opinión que favorecen nuestros sabios, la opinión que más me convence es que empieza, o es la que favorece nuestro querido Sheikh Saleh al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala, es que empieza al Maghrib. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dice en un hadith auténtico, wa masa'i kulli layla, wa masa'i kulli layla. Entonces, en este hadith se extrae que el Masa empieza por la noche. Entonces, Ayatul Kursi se dice una vez después de cada salat obligatoria, una vez, otra antes de dormir, una por la mañana y otra por la noche. Y de esta forma hacen 8
momentos. Y si os fijáis, dice Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dice, Ayat al-Kursi tiene un poder grandioso para quitar toda persona que tenga sihr, se lo quita. Toda persona que tenga shaitán y demás, si alguien le recita Ayat al-Kursi con sidq, con ikhlas, se le va. Porque los shayatín tienen mucho miedo de todo lo que sea tawhid. Todo lo que sea tawhid, unicidad de Allah, los shayatín, los demonios, tienen miedo de ello. Por eso Ayat al-Kursi, o por ejemplo Qul huwa Allahu ahad, que también es tawhid, es Surat al-Ikhlas. Por eso Surat al-Ikhlas también anula todo lo que sea sihr, todo lo que sea demoníaco relacionado con demonios, jinn y demás. Y cuenta Sheikh al-Islam una historia de que alguien, uno que era muy de los salihin, que tenía mucho imán, cuando le traían a alguien enfermo, solamente le recitaba Qul huwa Allahu ahad y se levantaba enfermo, y se levantaba sano y se curaba. Solamente con Qul huwa Allahu ahad, pero tenía mucho imán, esta persona era de los salihin, solamente le recitaba Qul huwa Allahu ahad, nada más. Hoy en día a lo mejor la persona está recitando media hora, una hora Corán y sigue mal. Pero cuando el imán es fuerte, cuando hay ikhlas, cuando hay sidq, con un poco nada más la persona se cura. Por eso los sahaba tenemos en el hadith, ese hombre que había picado el escorpión, solo le recitó Surat al-Fatiha nada más y se levantó ya curado como si no tuviera nada. Solamente Surat al-Fatiha. Pues este de los salihin solo recitaba Qul huwa Allahu ahad. Sí, me dicen que si podéis, hermanos, acercaros un poco hacia adelante para que haya espacio para los que vienen detrás. Jazakumullahu khair. Entonces este hombre recitaba solamente Qul huwa Allahu ahad al enfermo y se curaba. Y hubo uno que a lo mejor por envidia, a lo mejor por otros motivos, quería hacer lo mismo y empezaba a decir a la gente en el pueblo, yo también curo a la gente con Qul huwa Allahu ahad. Y le traían a gente para que estaba enferma, recitaba Qul huwa Allahu ahad y no se curaba. Hasta que fueron a los sabios y le dijeron, no todo aquel que recita Corán lo hace con sinceridad, lo hace con ikhlas, lo hace con ganas, con amor. Solamente consigue que Allah cure a esa persona quien lo haga con amor, con ikhlas. Por tanto, este es el beneficio de Ayat al-Kursi, que incluso las personas que estén enfermas, las personas que hayan tenido demonios o sihr y demás, quien les recita Ayat al-Kursi, o nosotros mismos, si lo recitamos a nosotros mismos, bi'idhnillah, con el permiso de Allah, nos curamos. Entonces empieza, y por eso dice nuestro querido Sheikh Abdul Razzaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala, que Allah le bendiga y lo mantenga muchos años con vida en las buenas obras. Dice el Sheikh Abdul Razzaq, por eso verás que en los países en donde no se habla de tawhid, en donde no se dan clases de cómo adorar a Allah, etc., verás que ahí es donde más brujería hay. Entonces ahora pensad, hermanos, pensad en la mente y analizad los países donde hay mucha brujería, que son conocidos por brujería. Verás que es porque no se habla mucho de tawhid, porque los shayatín están en lugares donde no se habla de la unicidad de Allah, porque dijimos que los shayatín se escapan de todo lo que es la unicidad de Allah, se escapan de todo lo que es tawhid. Por eso los países donde más prolifera la brujería es porque hay ignorancia en esos países y porque no se dan clases de unicidad de Allah. Por eso la gente, los brujos, los sahara, se aprovechan de la ignorancia de la gente, de las supersticiones y hacen mucho dinero con ellos, porque la gente no conoce que hay que pedir a Allah, no saben que ir al sihr, hacer sihr, es incredulidad, el sihr es incredulidad, te saca del Islam. Entonces ellos no saben eso, entonces se aprovechan estos brujos de la ignorancia de la gente y por eso les engañan y por eso a lo mejor les meten más enfermedades y más paranoias de las que tenían. Por eso es importantísimo, hermanos y hermanas, hablar de tawhid, hablar de unicidad, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam estuvo, como seguramente sabréis, estuvo 13 años en la Meca hablando de tawhid y tawhid y tawhid, 13 años, y por eso es un error cuando las personas dicen, ya hermanos, ya hemos entendido qué es el tawhid, ya está, cambia a otra cosa, que siempre tawhid, cambia a otra cosa. No, hermanos, el tawhid es nuestra razón de vida, el tawhid es lo que nos mantiene felices, porque el profeta nos dijo que habrá musulmanes que empezarán a adorar a otros con Allah. Esto pasará al final de los tiempos, el profeta lo dijo en los hadices, habrá musulmanes que ahora adoran a Allah nada más, pero empezarán a adorar a piedras con Allah, te dirán, la piedra también beneficia, adorarán a otra gente, pedirán a tumbas, etcétera, etcétera. Por eso es importantísimo hablar de estas clases y por eso
Ayat al-Kursi solamente habla de Tawhid. Entonces empecemos a explicar Ayat al-Kursi 5 minutos y nos levantamos a rezar, inshallah. Empieza diciendo Allah, Allah. ¿Qué es Allah? Ayat al-Kursi empieza con el nombre de Allah. ¿Qué significa Allah? En el idioma árabe, la respuesta nos la menciona el Sahabi Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, y esto lo reporta Ibn Jarir al-Tabari fi tafsiri, y también otros sabios del tafsir que mencionan esta frase de Ibn Abbas. Entonces, Allah, qala Ibn Abbas, Allah, ay dhul uluhiyya wal ubudiyya ala khalqihi ajma'in. Allah, ay dhul uluhiyya wal ubudiyya ala khalqihi ajma'in. Allah es, en español, ¿qué quiere decir Allah? Allah es a quien pertenece la divinidad y a quien merece ser adorado por toda la creación. Allah es al que pertenece la divinidad, y es el Señor, el Dios de todos los seres humanos, y Él únicamente es el que merece la adoración. Por eso es un error gravísimo que la persona diga Ayat al-Kursi y adore a otros con Allah. Que hay personas a lo mejor que dicen Ayat al-Kursi después de cada salat, pero lo ves yendo a las tumbas a pedir al muerto, a Sidi Fulán o Sidi Fulán. Esto es shirk en el Islam. Esto es un gravísimo pecado que te saca del Islam. El shirk anula al Islam. Por eso tenemos que tener cuidado de decir Ayat al-Kursi pero no entender lo que estamos diciendo, porque en Ayat al-Kursi estás diciendo que el único que vas a adorar, el único que vas a pedir, el único al que vas a hacer dua, el único al que te vas a dirigir es a Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, si vas a pedir a otro que no es Allah, que está muerto por ejemplo en la tumba, eso es shirk, y Allah ha condenado el shirk. Es el peor pecado que pueda cometer la persona. Entonces, Allah, ¿qué quiere decir? Aquel que es el Dios de todos y el único que merece ser adorado por la creación. Y después dice Allahu la ilaha illa huwa. Y si analizas, y esto es un beneficio muy importante, si analizas todo el Corán y toda la Sunna, nunca verás que el nombre de Allah se menciona solo, tal como hacen algunas sectas desviadas. Allah nunca va solo, siempre hay una cosa que le sigue después, una frase. Por eso, de los errores graves que cometen algunas sectas, que se reúnen en grupo y empiezan a decir Allah, 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 Allah. Esto no es dhikr. Los sahaba no hacían esto, porque en la sunna, en el Corán, Allah siempre va junto con otra cosa. Fijaos en el Ayat al-Kursi, dice Allah, Allahu la ilaha illa huwa. Siempre. En todo el Corán y en toda la Sunna, Allah no va solo. Siempre hay que mencionar a alguien. Imagínate, nuestros queridos sheikhs dan un ejemplo. Imagínate que alguien que quieres un favor de alguien, que te preste dinero o algo, esa persona se llama Omar y dices Omar, 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 y estás repitiendo Omar, Omar, Omar. Llega un momento en que te dices, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Yani, porque decir un nombre a secas y repetirlo no quiere decir nada. Laysa jumlatun mufida. No es una jumla mufida. No es una frase beneficiosa, como dirían los sabios del idioma árabe. Entonces, tú, después de decir Allah, tienes que decir una cosa después, una frase, porque decir Allah a secas es un error. Y por eso verás que de las innovaciones y de las cosas que son erróneas de algunas sectas, ves que el dhikr lo dividen en 3 tipos, para 3 tipos de personas. 3 minutos nos levantamos a rezar. Lo dividen para 3 tipos de personas. Dicen, para la gente normal, que digan La ilaha illallah. Para la gente así normal, que no tiene valor ni nada, que digan La ilaha illallah. Estos son las sectas desviadas, que digan La ilaha illallah. Para la gente al-khassa, al-khawas, que digan Allah, 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 y lo repitan. Pero para la gente muy importante de categoría, khassatul khassa, como dicen en árabe, que digan Hu. Estos son, Shaitán ha jugado con ellos. Porque esto no es parte del Islam. Y el profeta que dice, para que veáis que lo mejor es la ilaha illallah, eso es lo mejor, no es hu, porque no hay dalil para decir hu. Es la ilaha illallah, eso es lo más importante. ¿Cuál es el dalil? Hermano Hisham, no te vamos a hacer caso hasta que nos presentes las pruebas. Tus palabras se las lleva el viento, y tenéis razón. El dalil es el siguiente, es un hadith que está en Tirmidhi, es un hadith hasan. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, khayru du'a, du'a yawmi arafa. خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, la mejor súplica es la súplica que se hace el día de Arafa, y lo mejor
la mejor frase, el mejor dua que he dicho yo y todos los profetas anteriores a mí es La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Por tanto, lo más importante es decir La ilaha illallah, eso es lo mejor, eso es el tawhid, y así empieza Ayatul Kursi. Hemos explicado qué quiere decir Allah. Hemos explicado qué quiere decir La ilaha illa huwa, es decir, que nadie merece ser adorado excepto Él, solo hay que pedirle a Él. Y en las clases, en el jueves que viene, inshallah, seguiremos explicando más Ayat al-Kursi. Un consejo que os dije antes, vamos a rezar el Tarawih ahora, después de la Isha. Es parte de la Sunna que te quedes a rezar entero el Tarawih con el imam. Si quieres tener mucha recompensa, muchas hasanat, reza todo el Tarawih. No reces 2 y te vas, ni 3 y te vas. Todo. ¿Cuál es el delil, hermano Hisham, de que es muy bueno rezar el Tarawih entero con el imam hasta que se vaya? Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith que está en Sahih Muslim, an Abi Hurairah radiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala: Man qama ma'a al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien rece con el imam todo el Tarawih hasta que se vaya, hatta yansarif, hasta que se vaya el imam, Allah le escribe como si ha estado rezando toda la noche, desde la Isha hasta el Fajr. Tú ahora después de la Isha puedes ir a dormir, pero si has rezado todo el Tarawih con el imam, Allah te escribirá como que estás rezando, la hasanat que estás rezando toda la noche, desde la Isha hasta el Fajr. ¿Y qué se dice después del witr? El imam reza con nosotros shfa'u el-witr. ¿Qué decía el profeta sallallahu alaihi wasallam después de que el imam diga assalamu alaikum en el witr? Hay un dua que es muy bueno que se diga después del witr, después del assalamu alaikum. ¿Qué se dice? 3 veces nada más. Es muy fácil, hermanos y hermanas. El profeta sallallahu alaihi wasallam decía, tal como está en Daraqutni y en otros, es un hadith que el Sheikh al-Albani declaró auténtico, sahih. El profeta sallallahu alaihi wasallam después del witr, assalamu alaikum, decía Subhan al-Malik al-Quddus, Subhan al-Malik al-Quddus, Subhan al-Malik al-Quddus, alargando la última, la tercera. Entonces, ¿qué decimos 3 veces después del witr? Subhan al-Malik al-Quddus, Subhan al-Malik al-Quddus, Subhan al-Malik al-Quddus. Que Allah os bendiga, jazakumullahu khairan, disculpad el retraso. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.